La primera pregunta sería, se ha dicho que México cuenta con un desarrollo más prometedor y que el país, pues, como lo ha mencionado el señor presidente, se ha atrevido a cambiar para bien y para poner en marcha cambios estructurales que se venían pues esperando o atrasados desde décadas atrás. ¿Cuál sería su opinión sobre esta declaración? En particular sobre qué, sobre el buen rumbo de las reformas o algo así. Ajá, sobre que México cuenta con un desarrollo más prometedor. Eh, pues estaría de acuerdo en el sentido de que solo promete porque van 3 años y no se ha cumplido, ¿no? El presidente ayer en algún momento lo plantea tal cual, ¿no? Ya cambiamos la Constitución y las leyes, ya cambiamos las instituciones, ahora solamente nos queda transformar la vida de los millones de mexicanos. Bueno, pues les falta, digamos que lo más importante, ¿no? Es decir, la traducción de todas esas reformas en hechos concretos, hechos puntuales. Yo ahí sí lo vería más bien en el sentido prometedor, pero en un sentido prometedor negativo, en la dirección de que, por lo que anuncia el presidente, me parece que va a ser muy complicado que cumplan lo que el presidente y particularmente el secretario de Hacienda, Videgaray, Sí. documentos oficiales como el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, planteaban para este año, y lo que falta de la administración para este año, estaban planteando un crecimiento del PIB por arriba del 4%. Y para finales de este sexenio, de 2017, estaban planteando ya un crecimiento por arriba del 5 o cercano al 6%, lo cual yo veo que bajo las condiciones actuales, pero no solamente las internacionales, sino las nacionales, va a ser muy difícil de cumplir. Ok, entonces en base a esto, ¿usted me podría decir que cree que es una verdad o una realidad cuando se hablan de las bases sólidas que están formando a México, bueno, para el desarrollo? Sí, yo creo que aquí lo que cabría apuntar es una cosa. El mensaje presidencial, que es el informe, el mensaje presidencial resulta muy complaciente. Es decir, en estos 5 capítulos, a través de los cuales nos da cuenta de los avances, de todo este torrente de cifras y de todo lo que se ha hecho, ¿no? Las becas, los apoyos para mujeres, para adultos mayores, etcétera, etcétera, los kilómetros de carretera, etcétera, etcétera, resulta un balance muy complaciente que parecería tratar de sostener un mensaje. Nosotros ya hicimos nuestra tarea. Hicimos las reformas estructurales que el país necesitaba, etcétera. Lo único que no nos ha salido bien es que el contexto económico internacional está gobernado por la incertidumbre. Naciones que venían creciendo desde hace décadas a ritmos por arriba de los 2 dígitos, etcétera, como China o incluso Brasil, han caído en una crisis, ¿no? Entonces, la economía global se está desacelerando y tuvimos mala suerte porque justo cuando hicimos las reformas, pues nos vienen a salir con que la economía ha tenido una baja y entonces en este contexto, pues nuestras reformas ya resultan claramente insuficientes. A mí me parece que ahí priva una mirada muy autocomplaciente, ajena a cualquier criterio de autocrítica, y yo no estaría pensando en que el presidente se inmolara o a que la nación hiciera un acto de contrición y mea culpa, pero yo creo que sí es importante tener un diagnóstico un poco más realista acerca de las limitaciones que tienen estas reformas. Es decir, ya abrimos nuestro sector energético y los precios del petróleo no se van a recuperar, así lo anticipa la mayor parte de la literatura más o menos confiable, no se van a recuperar en los próximos 3 o 5 años. Entonces vamos a tener cotizaciones del precio del barril de petróleo muy a la baja. Eso desde luego que va a desalentar toda esta gran apertura que ellos presentaban, ¿no? como la reforma más audaz y etcétera. Es decir, yo creo que que esta mirada complaciente pasa
Sí. Hemos hecho muchas cosas, yo creo que importantes. Por ejemplo, este asunto de la corrupción. Algunos han dicho que el tema de la corrupción respecto del informe anterior, respecto del segundo informe, ¿Sí? gana terreno porque se menciona en algunas partes del informe. Bueno, ese es un tipo de análisis. A mí me parecería que hechos son amores, ¿no? Sí. Facta no perra, ¿no? Como decían los antiguos. Es decir, a la fecha han pasado ya casi 3 años y no tenemos consolidado un sistema nacional anticorrupción. Hay que recordar que como presidente electo, es decir, antes que tomara posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para establecer un sistema nacional anticorrupción. Han pasado ya casi 3 años y es el momento en que no tenemos ese sistema. Y en alguna medida frenado por la fracción priista y también frenado por el presidente. Entonces, pues hechos son amores y no falsas promesas y palabras, ¿no? Sí. Ahí es evidente que no hemos hecho la tarea. No tenemos una distribución eficiente del gasto. El presidente en su decálogo anticipa que el presupuesto, el paquete económico para el 2016 tendrá un énfasis en un criterio de austeridad. Solo que se le olvida decirnos en cuánto va a reducir el gasto administrativo, que ya es bastante elevado de la presidencia y de todo el gobierno. Es decir, se le olvida decirnos cómo van a reducir en tiempo de vacas flacas como el que tenemos hoy, el presupuesto, cuando al mismo tiempo anuncia la creación de una Secretaría de Estado. Exacto, sí. Entonces, a mí me da la impresión de que es relevante tener un diagnóstico mucho más realista, porque en función de un diagnóstico de esta naturaleza que nos permita ver en dónde nos hemos estancado en varias tareas relevantes y demás, en función de eso es que uno puede proponer una serie de medidas que pues alienten, movilicen el mercado interno y demás para hacer frente a esta situación crítica en las finanzas internacionales, ¿no? Entonces, me parece que un mensaje complaciente, hay uno de autocrítica, y que eso es relevante porque en esa medida se explica la clara limitación que tiene ese decálogo que ayer mismo presentó el presidente frente a los retos que reclama un momento tan incierto como el que se está viviendo hoy. Por decir, en el plan de desarrollo que se creó de 2013-2018, el gobierno dijo que para alcanzar su máximo potencial, se crearon 3 estrategias transversales, que la primera era democratizar la productividad, la segunda ejercer un gobierno cercano y moderno, y la tercera gobernar con perspectiva de género. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, esas líneas son transversales, porque había otro capítulo muy grande que son las grandes metas del desarrollo nacional. Estas que mencionas son líneas, digamos, transversales. Sí. Yo creo que el presidente nos queda de ver en eso. No se ha democratizado la producción, no se ha género, y yo creo que en estas 3 líneas transversales, pues lo que arroja un balance es claramente un saldo deficitario. El presidente anuncia dentro de su decreto. Bueno. Ay, una disculpa enorme, lo que pasa es que se cortó la llamada. Sí, no hay problema. Sí, recupero un poco lo que le decía, que creo que en estos 3 ámbitos, como en muchos otros, hay un saldo deficitario, ¿no? Creo que el saldo que entrega a la mitad del camino, el mismo presidente había dicho, era un momento propicio para hacer un balance en los 3 años que han corrido de su administración, pues entrega un saldo deficitario, ¿no? Creo que todos teníamos la expectativa dados los resultados bastante mediocres en muchas de las áreas, teníamos la expectativa de que se compadeciera de la realidad del presidente y su equipo y que mandara una señal de sensibilidad acerca de que ha habido asignaturas en las que no han expresado un
compromiso claro, ¿no? Por ejemplo, particularmente de la corrupción, sí, mantiene a personajes tan turbios como el secretario de Comunicaciones, ¿no? Con todos estos contratos, ¿no? Con IGA y eso. Todavía nos resulta más irritante. El presidente hablaba al comienzo de las cosas que nos irritan a los mexicanos. Yo creo que a los mexicanos nos irrita que en un lugar de privilegio ahí en el Palacio Nacional estuvieran estos empresarios de Grupo IGA y de OHL, ¿no? Por ejemplo, sí, involucrados con los contratos estos, todo el asunto del conflicto de interés y que estuvieran ahí en el mensaje presidencial en segunda línea, ¿no? Entonces, me parece que ahí el compromiso de este gobierno pues, no se ha expresado con la fortaleza que todos esperaríamos. Yo creo que también es relevante apuntar este acomodo de las cifras, ¿no? Lo mismo en pobreza, porque, por ejemplo, él dirá, hay 90,000 mexicanos en condición de pobreza extrema menos, pero se sí, le olvida que según el Coneval hay 2 millones de mexicanos más en la cúspide de pobreza. De la misma suerte, él hace esta alusión de que de 2012 a 2014 la tasa de homicidios bajó por ahí un poco más del 5%, pero omite lo que los especialistas han señalado, una omisión grave, el comportamiento de esa tasa en estos meses, que ha sufrido un repunte importante en la violencia. Entonces el presidente pues hace esto que hemos visto en muchos otros informes, ¿no? sí. Es decir, plantear verdades a medias, acomodar ciertas cifras. Entonces yo creo que en ese sentido el informe nos queda de ver. Perfecto. Y por último, como para concluir, ¿me podría decir qué opina ya en general sobre la forma en la que ha gobernado el presidente de la mitad, lo que lleva de la mitad de su sexenio? Eh, Siendo justos, yo creo que el presidente y su equipo tuvieron un muy buen primer año, unos muy buenos primeros meses. Hay que recordar que la concreción del Pacto por México y lo que vino después, este alud de reformas estructurales, Sí, eh, colocó a México en una condición bastante favorable. De ahí, por ejemplo, que la prensa internacional y demás eh, bautizara este periodo como el Mexican Moment, ¿no? Es decir, toda esta serie de cambios, el pacto por México y demás, generaron muchas expectativas. Se pensaba que a través de estas reformas, por fin México estaría dando ese salto. Yo creo que el gobierno del presidente Peña Nieto tuvo un muy buen primer año, un muy buen primer o segundo año, pero yo creo que desde la noche del 26 de septiembre, sí, la noche que le han llamado la noche más oscura, la noche de Ayotzinapa Iguala, sí, eso cambió. Desde el 26 de septiembre a la fecha, este gobierno ha atravesado por una profunda crisis. Las cuentas no le salen en lo económico, las cuentas no le salen en materia de seguridad, las cuentas no le salen en materia de certidumbre y demás. La fuga de Chapo Guzmán, las malas cuentas en la economía, ¿no? El crecimiento mediocre que tenemos, 1.9 en este primer bienio. Entonces, yo creo que este último año ha sido muy malo para la administración de Peña Nieto, de ahí que sí, se esperaba un golpe de timón, ¿no? Es sí, decir, el anuncio de un relanzamiento, y este relanzamiento pues se quedó en este decálogo que ya le gustó, ya llevamos 7 decálogos, sí, y que por experiencia de estos 3 años hemos visto que estos decálogos pues son prácticamente pues más bien una estrategia de comunicación política que una realidad. Incluso en este mismo decálogo hay cosas bastante cuestionables. Por ejemplo, el presidente dice el 8 de septiembre voy a presentar el paquete económico 2016. Lo anuncia como si fuera una medida que antes no ocurrió, pero sí, está obligado por ley. Es decir, el Ejecutivo tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el paquete económico. Entonces el presidente perfecto. nos anuncia esto como una medida que a él se le ocurre para hacer frente a estos retos, cuando pues, es una obligación de ley.
Sí. Entonces, bueno, tengo que fue muy bueno en el inicio, pero a la medida que ha pasado el tiempo se ha desinflado. Le reitero el agradecimiento por su tiempo y su atención y espero y tenga una bonita tarde. Igualmente, órdenes, hasta luego. Gracias. La primera pregunta sería, se ha dicho que México cuenta con un desarrollo más prometedor y que el país, pues, como lo ha mencionado el señor presidente, se ha atrevido a cambiar para bien y para poner en marcha cambios estructurales que se venían pues esperando o atrasados desde décadas atrás. ¿Cuál sería su opinión sobre esta declaración? En particular sobre qué, sobre el buen rumbo de las reformas o algo así. Ajá, sobre que México cuenta con un desarrollo más prometedor. Eh, pues estaría de acuerdo en el sentido de que solo promete porque van 3 años y no se ha cumplido, ¿no? El presidente ayer en algún momento lo plantea tal cual, ¿no? Ya cambiamos la Constitución y las leyes, ya cambiamos las instituciones, ahora solamente nos queda transformar la vida de los millones de mexicanos. Bueno, pues les falta, digamos que lo más importante, ¿no? Es decir, la traducción de todas esas reformas en hechos concretos, hechos puntuales. Yo ahí sí lo vería más bien en el sentido prometedor, pero en un sentido prometedor negativo, en la dirección de que, por lo que anuncia el presidente, me parece que va a ser muy complicado que cumplan lo que el presidente y particularmente el secretario de Hacienda, Videgaray, Sí. documentos oficiales como el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, planteaban para este año, y lo que falta de la administración para este año, estaban planteando un crecimiento del PIB por arriba del 4%. Y para finales de este sexenio, del 2017, estaban planteando ya un crecimiento por arriba del 5 o cercano al 6%, lo cual yo veo que bajo las condiciones actuales, pero no solamente las internacionales, sino las nacionales, va a ser muy difícil de cumplir. Ok, entonces en base a esto, ¿usted me podría decir que cree que es una verdad o una realidad cuando se hablan de las bases sólidas que están formando a México, bueno, para el desarrollo? Sí, yo creo que aquí lo que cabría apuntar es una cosa. El mensaje presidencial, que es el informe, el mensaje presidencial resulta muy complaciente. Es decir, en estos 5 capítulos, a través de los cuales nos da cuenta de los avances, de todo este torrente de cifras y de todo lo que se ha hecho, ¿no? Las becas, los apoyos para mujeres, para adultos mayores, etcétera, etcétera, los kilómetros de carretera, etcétera, etcétera, resulta un balance muy complaciente que parecería tratar de sostener un mensaje. Nosotros ya hicimos nuestra tarea. Hicimos las reformas estructurales que el país necesitaba, etcétera. Lo único que no nos ha salido bien es que el contexto económico internacional está gobernado por la incertidumbre. Naciones que venían creciendo desde hace décadas a ritmos por arriba de los 2 dígitos, etcétera, como China o incluso Brasil, han caído en una crisis, ¿no? Entonces, la economía global se está desacelerando y tuvimos mala suerte porque justo cuando hicimos las reformas, pues nos vienen a salir con que la economía ha tenido una baja y entonces en este contexto, pues nuestras reformas ya resultan claramente insuficientes. A mí me parece que ahí priva una mirada muy autocomplaciente, ajena a cualquier criterio de autocrítica, y yo no estaría pensando en que el presidente se inmolara o a que la nación hiciera un acto de contrición y mea culpa, pero yo creo que sí es importante tener un diagnóstico un poco más realista acerca de las limitaciones que tienen estas reformas. Es decir, ya abrimos nuestro sector energético y los precios del petróleo no se van a recuperar, así lo anticipa la mayor parte de la literatura más o menos confiable, no se van a recuperar en los próximos 3 o 5 años. Entonces vamos a tener cotizaciones del precio del barril de petróleo
a la baja. Eso desde luego que va a desalentar toda esta gran apertura que ellos presentaban, ¿no? como la reforma más audaz y etcétera. Sí. Es decir, yo creo que que esta mirada complaciente pasa de largo sobre lo que no hemos hecho. Sí. No hemos hecho muchas cosas, yo creo que importantes. Por ejemplo, este asunto de la corrupción. Algunos han dicho que el tema de la corrupción respecto del informe anterior, respecto del segundo informe, ¿Sí? gana terreno porque se menciona en algunas partes del informe. Bueno, ese es un tipo de análisis. A mí me parecería que hechos son amores, ¿no? Sí. Facta no perra, ¿no? Como decían los antiguos. Es decir, a la fecha han pasado ya casi 3 años y no tenemos consolidado un sistema nacional anticorrupción. Hay que recordar que como presidente electo, es decir, antes que tomara posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para establecer un sistema nacional anticorrupción. Han pasado ya casi 3 años y es el momento que no tenemos ese sistema. Y en alguna medida frenado por la fracción priista y también frenado por el presidente. Entonces, pues hechos son amores y no falsas promesas y palabras, ¿no? Sí. Ahí es evidente que no hemos hecho la tarea. No tenemos una distribución eficiente del gasto. El presidente en su decálogo anticipa que el presupuesto, el paquete económico para el 2016 tendrá un énfasis en un criterio de austeridad. Solo que se le olvida decirnos en cuánto va a reducir el gasto administrativo, que ya es bastante elevado de la presidencia y de todo el gobierno. Es decir, se le olvida decirnos cómo van a reducir en tiempo de vacas flacas como el que tenemos hoy, el presupuesto, cuando al mismo tiempo anuncia la creación de una Secretaría de Estado. Exacto, sí. Entonces, a mí me da la impresión de que es relevante tener un diagnóstico mucho más realista, porque en función de un diagnóstico de esta naturaleza que nos permita ver en dónde nos hemos estancado en varias tareas relevantes y demás, en función de eso es que uno puede proponer una serie de medidas que pues alienten, movilicen el mercado interno y demás para hacer frente a esta situación crítica en las finanzas internacionales, ¿no? Entonces, me parece que un mensaje complaciente, hay uno de autocrítica, y que eso es relevante porque en esa medida se explica la clara limitación que tiene ese decálogo que ayer mismo presentó el presidente frente a los retos que reclama un momento tan incierto como el que se está viviendo hoy. Por decir, en el plan de desarrollo que se creó de 2013-2018, el gobierno dijo que para alcanzar su máximo potencial, se crearon 3 estrategias transversales, que la primera era democratizar la productividad, la segunda ejercer un gobierno cercano y moderno, y la tercera gobernar con perspectiva de género. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, esas líneas son transversales, porque había otro capítulo muy grande que son las grandes metas del desarrollo nacional. Estas que mencionas son líneas, digamos, transversales. Sí. Yo creo que el presidente nos queda de ver en eso. No se ha democratizado la producción, no se ha género, y yo creo que en estas 3 líneas transversales, pues lo que arroja un balance es claramente un saldo deficitario. El presidente anuncia dentro de su decreto. Bueno. Ay, una disculpa enorme, lo que pasa es que se cortó la llamada. Sí, no hay problema. Sí, recupero un poco lo que le decía, que creo que en estos 3 ámbitos, como en muchos otros, hay un saldo deficitario, ¿no? Creo que el saldo que entrega a la mitad del camino, el presidente había dicho, era un momento propicio para hacer un balance en los 3 años que han corrido de su administración, pues entrega un saldo deficitario, ¿no? Creo que todos teníamos la expectativa de dados los resultados bastante
José de la Salle, teníamos la expectativa de que se compadeciera de la realidad del presidente y su equipo y que mandara una señal de sensibilidad acerca de que ha habido asignaturas en las que no han expresado un compromiso claro, ¿no? Por ejemplo, particularmente de la corrupción, mantiene a personajes tan turbios como el secretario de Comunicaciones, ¿no? Con todos estos contratos, ¿no? Con IGA y eso. Todavía nos resulta más irritante. El presidente hablaba al comienzo de decir las cosas que nos irritan a los mexicanos. Yo creo que a los mexicanos nos irrita que en un lugar de privilegio ahí en el Palacio Nacional estuvieran estos empresarios de Grupo IGA y de OHL, ¿no? Que se han visto involucrados con los contratos estos, todo el asunto del conflicto de interés y que estuvieran ahí en el mensaje presidencial en segunda línea, ¿no? Entonces, me parece que ahí el compromiso de este gobierno pues, no se ha expresado con la fortaleza que todos esperaríamos. Yo creo que también es relevante apuntar este acomodo de las cifras, ¿no? Lo mismo en pobreza, porque, por ejemplo, él dirá, hay 90,000 mexicanos en condición de pobreza extrema menos, pero se nos olvida que según el Coneval hay 2 millones de mexicanos más en la cúspide de pobreza. De la misma suerte, él hace esta alusión de que de 2012 a 2014 la tasa de homicidios bajó por ahí un poco más del 5%, pero omite lo que los especialistas han señalado, una omisión grave, el comportamiento de esa tasa en estos meses, que ha sufrido un repunte importante en la violencia. Entonces el presidente pues hace esto que hemos visto en muchos otros informes, ¿no? Es decir, plantear verdades a medias, acomodar ciertas cifras. Entonces yo creo que en ese sentido el informe nos queda de ver. Perfecto. Y por último, como para concluir, ¿me podría decir qué opina ya en general sobre la forma en la que ha gobernado el presidente de la mitad, lo que lleva de la mitad de su sexenio? Siendo justos, yo creo que el presidente y su equipo tuvieron un muy buen primer año, unos muy buenos primeros meses. Hay que recordar que la comprensión del Pacto por México y lo que vino después, este alud de reformas estructurales, colocó a México en una condición bastante favorable. De ahí, por ejemplo, que la prensa internacional y demás bautizara este periodo como el Mexican Moment, ¿no? Es decir, toda esta serie de cambios, el pacto por México y demás, generaron muchas expectativas. Se pensaba que a través de estas reformas por fin México estaría dando ese salto. Yo creo que el gobierno del presidente Peña Nieto tuvo un muy buen primer año, un muy buen primer o segundo año, pero yo creo que desde la noche del 26 de septiembre, la noche que han llamado la noche más oscura, la noche de Ayotzinapa Iguala, eso cambió. Desde el 26 de septiembre a la fecha, este gobierno ha atravesado por una profunda crisis. Las cuentas no le salen en lo económico, las cuentas no le salen en materia de seguridad, las cuentas no le salen en materia de certidumbre y demás. La fuga de Chapo Guzmán, las malas cuentas en la economía, ¿no? El crecimiento mediocre que tenemos, 1.9 en este primer milenio. Entonces, yo creo que este último año ha sido muy malo para la administración de Peña Nieto, de ahí que se esperaba un golpe de timón, ¿no? Es decir, el anuncio de un relanzamiento, y este relanzamiento pues se quedó en este decálogo que ya le gustó, ya llevamos 7 decálogos, y que por experiencia de estos 3 años hemos visto que estos decálogos pues son prácticamente pues más bien una estrategia de comunicación política que una realidad. Incluso en este mismo decálogo hay cosas bastante cuestionables. Por ejemplo, el presidente dice el 8 de septiembre voy a presentar el paquete económico 2016. Lo anuncia como si fuera una medida
que está obligado por ley. Es decir, el Ejecutivo tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el paquete económico. Entonces el presidente nos anuncia esto como una medida que a él se le ocurre para hacer frente a estos retos cuando es una obligación de ley. Entonces, bueno, tengo que fue muy bueno el inicio, pero a la medida que ha pasado el tiempo se ha desinflado. Le reitero el agradecimiento por su tiempo y su atención y espero y tenga una bonita tarde. Igualmente, a sus órdenes. Hasta luego. Gracias.